Pues bueno, chicos, reitero mi saludo, muy buenas tardes. El día de hoy, pues vamos a empezar ya con nuestro tema formal, que es el cálculo integral. Antes de que yo inicie, voy a pasarles un pequeño video que nos permita entender un poquito más, para que nos dé una idea qué son las integrales. Y ya de ahí vamos a partir con nuestro tema del día. Profe, una cosita más. En este tipo de evaluación que nos va a hacer, Ujú. la asistencia no cuenta con usted, ¿verdad? No le estoy Porque poniendo un no valor, aparece. no estoy poniéndole un valor, pero donde sí me voy a dar cuenta es en su portafolio de evidencias. Ah, ok. ¿Sale? Así, quieren evitar ese Bueno, problema quieren evitar ese problema de que no, de que yo diga es que no estuvieron viniendo. Además, muy sencillo. Si no entraron a clase, vean el video y tomen su portafolio de evidencias. Su portafolio de evidencias veo que hace faltante un pedazo. Miren, chicos, asistencia voy a tomar todos los días, eso es normal, cada clase voy a pedir que, como todas las clases, ¿saben qué? Prendan su cámara y voy a tomar clases, eso es inevitable, y más en la presencial, pero que yo ya le diga un porcentaje ahorita no lo estoy poniendo. ¿Sale, ¿sale, chicos? sí, nada más era una duda. De hecho, yo casi no falto nunca, No pero lo nada sé, más era pero curiosidad. creo que ya, Sí, gracias. creo que ya estamos suficientemente grandes para que ya uno diga, bueno, pues, quiere entrar, quiero buscar la manera, o, ay, o aguanta. Ya es parte de algo también que disculpen chicos, yo ya tengo desde hace bastante tiempo, que es como de, Sí, el que quiere, pues busca, y el que no quiere, pues, sí, ya cada quien ve sus intereses, como ¿no? el video donde está el señor en su junta y festejando que su hijito se lleva al módem, así. El que quiere lo vuelve a reconectar y el que no, es el mismo que le jala el cable. Ajá. Ok. Bueno, chicos, ustedes me dicen si se logra escuchar. Sí, creo que sí se va a escuchar. En el mundo de las matemáticas siempre encontraremos operaciones opuestas, como por ejemplo la suma con la resta y la multiplicación con la división. Pero ahora nos centraremos en las integrales, las cuales es el proceso recíproco del derivar. Pertenece a la rama del cálculo, y es muy común en la ingeniería y en la ciencia, así como para el cálculo de áreas y volúmenes de región. Una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. Además, según la diferenciación de términos, si una función tiene una integral, se dice que es integrable. De la función de la cual se calcula la integral, se dice que es el integrando. Se denomina un dominio de integración a la región sobre la cual se integra la función. Si la integral no tiene un dominio, se considera indefinida. En caso contrario, si la posee, se considera definida. En general, el integrando puede ser una función de más de una variable, y el dominio de integración puede ser un área, un volumen o una región de dimensión superior o incluso un espacio abstracto que no tiene estructura geométrica en ningún sentido usual. Las integrales aparecen en muchas situaciones prácticas. Consideren una piscina. Si es rectangular y de profundidad uniforme, entonces a partir de su longitud, anchura y profundidad se puede determinar tres cosas: la cantidad o volumen de agua que se necesita para llenarla, el área de superficie si necesitamos saber para cubrirla y la longitud de su borde para saber su medida. Pero, si es ovalada con un fondo redondeado, las cantidades anteriores no son sencillas de calcular. Una posibilidad para calcularlas sería mediante las integrales. Por otra parte, las integrales sirven en muchos espacios o actividades. Por ejemplo, en las construcciones, donde los arquitectos, ingenieros y profesionales de esta industria usualmente emplean la integral para obtener el área de superficies irregulares, pues es muy común que la mayoría de estos terrenos se encuentren en esta forma. Dentro de la industria automotriz, la integral sirve para sacar el área bajo las curvas, donde el odómetro del carro integra la velocidad del carro y obtiene entonces la distancia recorrida. En la administración también se utiliza para cuando trabajan con los costos de una empresa. Al obtener el costo marginal de un producto, pueden obtener la fórmula de costo total a través de integrales. Dentro de la medicina, el cálculo integral lo utilizan para encontrar el ángulo de ramificación óptimo de los vasos sanguíneos para maximizar su flujo. Dentro del mundo de la química, el cálculo de integral se utiliza para determinar los ritmos de las reacciones y el decaimiento de un radioactivo. Y por último, innovando con nuestro siglo, se utiliza para la fabricación de chips, miniaturización de componentes internos
administración de compuestos de circuitos integrados, la compresión y digitalización de imágenes, sonidos y videos, investigación sobre inteligencia artificial, etc. Esas son una de las tantas aplicaciones donde podemos encontrar integrales en el mundo moderno y en la sociedad. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya servido mucho este video. Bueno, chicos, ya por ahí vimos cuáles son las principales aplicaciones del integral, pero vamos a empezar con un poquito de la historia, de dónde parte el integral. Esta es una carrera entre dos grandes, pues lo puedo definir así como está, dos grandes genios. Si partimos de algo sencillo, yo les diría, díganme ustedes, chicos, ¿cómo pueden calcular el área de esta figura? Que aquí mide A y aquí mide B. ¿Cómo podrían calcular esta área? Con una fórmula de base por altura. Base por altura, siendo A la base y multiplicándolo por B la altura. ¿Están de acuerdo? O el ancho y largo. Si yo les dijera que van a calcular el área, disculpen chicos, no soy tan bueno dibujando la circunferencia, pero es una circunferencia y tengo el radio. ¿Cómo podríamos calcular el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pues ok, hasta ahí vamos bien. Pero quiero regresarlos muchos años antes en la historia, cuando no habían fórmulas. ¿Cómo podrían calcular el área de esta curva? ¿Cómo podrían calcular esta área? ¿Alguien tenga una idea? Por secciones, Por secciones. Bueno, ¿y qué significaría por secciones? dividirlo por secciones. Ok, ok. Y eso fue precisamente lo que hicieron. ¿Qué fue? Hacer esto. ¿Sabes qué? Puedo hacer pequeños rectángulos y sacar el área de pequeños rectángulos. Y cada uno le voy sacando el área a cada uno de los pedazos. Y de esta manera, pues yo encuentro un área. Pues no es exacta, pero pues es una aproximación bastante cercana. No es no es el resultado más exacto, pero nos acercamos a una aproximación bastante clara. Y ahí se fue deslucidando un espacio. Pero, pues como les digo, nos encontramos dos genios, que son Leibniz y es Newton, y cada uno de ellos utiliza lo que es el cálculo o lo define de una manera. Cada uno para dos aplicaciones diferentes. Leibniz, el de la derecha, para una aplicación completamente de cálculo, y Newton, pues nada más lo ocupó para poder demostrar sus leyes de la gravitación universal. Entonces, uno lo tenía que utilizar para poder demostrar algo y el otro, pues lo creó por la necesidad de tener cálculo y poder calcular área bajo las curvas. Bueno, Isaac Newton, a final de cuentas, una de sus principales frases es que dice que él a final de cuentas no es mucho, que lo único que hizo fue ocupar lo que ya había hecho antes personas más ilustres que él para poder desarrollar todo lo que hizo. Y vamos con Newton. Newton es, a final de cuentas, es un aristócrata burgués inglés que nace en un lugar que se llama Woolsthorpe, allá en Inglaterra, y que pues debido a que pues, él tiene el alcance económico al ser burgués y al ser aristócrata, pues le permite tener una educación de mucho mayor calidad que cualquier otra persona. Vamos a ir viendo con respecto a esta línea de tiempo algunas fechas principales de su trabajo. Pues en 1961 era alumno de propiamente lo que podríamos decir como a la escuela preparatoria, donde estudian principalmente lo que sería la matemática conocida como euclidiana, y después conoce a Barrow. Barrow es un elemento importante, lo vamos a ver más adelante cuando veamos cálculo de la integral definida. Regla de Barrow fue algún por ciento importante y utilizó los trabajos de Galileo, de Pierre Fermat, de Huygens y otros para desarrollar precisamente varias de sus teorías al principio que ahora son leyes. Newton aborda
el teorema del binomio a partir de trabajos de Willis y precisamente esto, cómo empezar a sacar el área bajo la curva con pequeños espacios existentes. ¿Qué son estos? Son esos pequeños cuadrados que al principio no podíamos denotar, pero fuimos denotando de alguna u otra manera. Un día se retira a su casa, más o menos es entre el 65 y 66, no se tiene una gran idea, debido a que pues casi todos está la peste bubónica en Inglaterra, y descubre precisamente la ley de la gravitación universal, que depende directamente del producto de las masas y el inverso de las distancias. Eso le permite definir precisamente la existencia que cada cuerpo tiene una propia gravedad, y depende de la cantidad de masa, la gravedad que va a tener, y la aceleración que provoca con respecto a otro. Después vuelve a regresar a lo que sería el colegio, a la universidad, y le permite seguir el desarrollo con Barrow y poder desarrollar lo que después vamos a estar viendo como la aplicación de la exposición de la luz, lo que será la propagación de la luz. Recordemos por ahí, ustedes ya vieron por ahí teoría del color. Ustedes me pueden decir, chicos, ¿qué cosa es el blanco? Es la Cuando hablamos, combinación de todos los colores. es la suma de todos los colores, correcto. ¿Y qué cosa es el negro? Es la ausencia de toda la luz. Exactamente. Si sumamos todos los colores, da blanco. Y si no tenemos colores, pues es el negro, porque es la ausencia de la luz. Así, el negro es la ausencia de color, pero realmente es la ausencia de la luz. Y los colores, en el momento que se difractan, pues genera lo que conocemos los colores, desde el violeta hasta el rojo, pasando por todas las gamas de colores, infrarrojos, ultravioletas, rayos X, microondas, gamma, etc. Él también ayudó y terminó de comprender parte de la idea de Kepler de las áreas de los movimientos elípticos de los planetas, y hasta que publica en el 67 su célebre libro que significa La naturaleza principia matemática, que corresponde a las bases de los fundamentos de la física. ¿A qué nos referimos? A las leyes de Newton. Donde podemos ver claramente que la ley de inercia, la ley de la masa y por supuesto la de acción y reacción. En el 96, ya como profesor, después de Newton abandona su puesto y busca precisamente ser director de la moneda, y fue elegido como presidente de la sociedad real en 1703, hasta que fue elegido hasta su muerte. Entonces, pues él principalmente basa todos sus estudios para que la matemática que crea del cálculo integral no es tanto para denotar la existencia del cálculo integral, sino únicamente como la demostración de la mayoría de sus estudios, que fueron principalmente estos. Vamos con Leibniz. A Leibniz se le considera como el padre del cálculo, el otro el padre de la física, pero hizo mucho trabajo en matemáticas, y este se considera como el padre del cálculo. Nace el 21 de junio del 46, de 1646. En Leibniz es un espacio alemán con, ¿cómo se llama? Con interferencias griego-germánicas. Y vamos a ir viendo igual con el anterior su propagación. ¿Se dan cuenta? Son tiempos parecidos, momentos establecidos, muy cercanos. Leibniz, en el momento de preparatoria como bachiller, empieza a estudiar la geometría euclidiana y el álgebra establecida hasta el momento. Después redacta el arte de la combinatoria, siendo aún así joven, y empieza a desarrollar su método que se va a reducir en el cálculo integral. Él denota su trabajo como una especie de estudio complejo y profundo para poder denotar muchas de las cosas geométricas que habían quedado no establecidas. Y declara en el 71 su obra clásica, que se llama Hipótesis Física Nova, que donde precisamente relata los principales estudios sobre el cálculo integral. Conoce a Huygens, si se dan cuenta son personajes que se van repitiendo, Huygens, Newton, Leibniz, aunque claro, Leibniz y Newton no fueron personas que estuvieran conjuntamente trabajando, y le sugiere algunas lecturas y le permite estudiar matemáticas. Tanto así que en febrero del 73, de 1673, Leibniz también como miembro de la Sociedad Real, logra descubrir y por supuesto definir el cálculo diferencial e integral, y desarrolla toda la transformación de lo que vamos a conocer. Y uno de los ejemplos clásicos es que permite mediante el cálculo de la integral la optimización y denotación
de algo que al día de hoy utilizamos para que es la cálculo hasta de una circunferencia. Entre el 76 y 76 del siglo XVII, desarrolla buena parte de su notación del cálculo y expone prácticamente esta situación. Vamos a darnos cuenta de este signo que vamos a conocer como el signo de la integral. Vamos a cambiar un poquito de color para que lo podamos observar de mejor manera. Es este símbolo, el de la integral, que si se dan cuenta es como si yo fuera la letra S de una suma, porque lo que vamos a sumar son las áreas existentes acá. Imaginen que vamos a colocar aquí unos cuadrados muy, muy delgados, demasiado delgados, tan delgados que existen, pero que no se pueden medir, cercanos a cero. No son cero, porque si no fueran cero no existirían, pero cercanos a ellos, una cantidad infinita de estos rectángulos, y si yo sumo el área de todos estos rectángulos que tienen el mismo ancho, puedo encontrar el área. Es parte de la actividad que también el día de hoy les voy a pedir que hagan para el día de mañana. Si ahí, chicos, por ahí tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor háganmelo saber y pues regreso por ahí. Leibniz y Otto Menke fundan la revista científica Acta Eruditum, y en la que serían publicados buena parte de sus trabajos y crean lo que ya vamos a conocer como el cálculo integral. Muere a los 70 años en 1716. Y entre sus obras clásicas pues están los manuscritos básicos del cálculo y su novia máxima, que corresponde al cálculo diferencial e integral. Prácticamente estos dos definieron el cálculo integral como lo conocemos. No se tiene claro la controversia entre quién dio más al cálculo o quién dio menos al cálculo, pero gracias a ellos dos tenemos el cálculo integral. Uno mediante la parte aplicada y otro mediante la teorización del cálculo integral. Pero llevo hablando aproximadamente 10 minutos de qué es el cálculo integral y diferencial y por aquí y por allá. ¿Pero qué cosa es? Bueno, el cálculo integral pues es una rama de las matemáticas, que es el proceso de integración o antiderivación. Ya el semestre pasado vieron la derivada, estamos viendo para la inversa de la derivada. Es como suma, resta. Multiplicación, división. Ustedes ya vieron la división y resta, que fue la derivada. Ahora me toca a mí ver la integral, que es la suma o la multiplicación, si se quiere entender de esta manera, que nos va a permitir principalmente desarrollar el cálculo de áreas, volúmenes y sólidos de revolución, o de cualquier momento que normalmente sea curvo. ¿Por qué curvo? Porque para rectas creo que podemos desarrollar mucha situación para rectas. Fue usado por primera vez por los científicos Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Borro. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generan el teorema fundamental del cálculo integral, como se los he dicho, aunque realmente fueron prácticamente de tres: Newton, Leibniz y Borro. ¿En qué consiste precisamente este teorema fundamental de cálculo? Es la afirmación de la derivación e integración de una función que son funciones inversas. Eso significa que toda función continua, integrable, verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma y por ende es una función inversa. Una integral indefinida es la que no tiene definido dónde inicia y dónde termina. Vamos a ver que si, por ejemplo, tenemos una función, por ejemplo, la función, aquí tengo mi plano cartesiano, y yo tengo una función que es esta curva, aquí es el punto de inicio y aquí es el punto final. Esto es cuando está definido, pero si yo no conozco dónde inicia y dónde termina, y mi curva sigue, significa que tengo una integral indefinida, porque no sé ni dónde inicia ni dónde termina, no está segmentado. La definida ya va a estar segmentada. Vamos a darnos cuenta dentro que en este símbolo de la integral, aquí va a ir el límite inferior donde inicia y aquí el límite superior donde finaliza. La integral definida, como ya lo dije, es la región bajo la curva definida por dos partes, un límite inferior llamado A y un límite superior llamado B. A antes de B, siempre. El método de integración numérica, la suma de Riemann es un método de integración numérica, lo vamos a entender y ver un poquito ahí. Es el área bajo una curva y este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental de cálculo para responder. Y es otra de las partes fundamentales. Chicos, no sé si desde acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Chicos.
No, Inge. No, ok. Bueno, vamos con la propiedad de la integral definida. Vamos a ver que tiene unas propiedades con respecto a esto. Cómo lo debemos de trabajar cuando, si por ejemplo, dentro de la integral, no las voy a leer todas por cuestión de tiempo, pero vamos a entender. Si yo tuviera una integral de una función donde estamos integrando y tengo una parte positiva y una parte negativa, pero esto lo sumo, recuerden que una es positiva y negativa. Y si no lo sumo adecuadamente, ¿cuánto creen que me dé de área, jóvenes? Cero. Entonces es parte de también conocer las funciones para poder aplicar de buena manera la integral. Y que pues, no tenemos la función, pero que sí nos dé la integral que estamos buscando. Una función va a existir siempre y cuando se encuentre dentro de dos intervalos y esta pueda generar una función y que al derivar lleguemos a una función que ya no va a ser la primitiva, pero al integrar o aplicar la antiderivada, regrese a la primitiva o también conocida como original. Como métodos de integración que vamos a ver ya al final, vamos a ver principalmente 4. Métodos de integración por sustitución, métodos de integración por partes, métodos de sustitución trigonométrica y de las fracciones parciales. Van a ser los tipos de sistemas o métodos de integración que vamos a estar viendo. El primero, a ver, el primero que tengo aquí en la lista, Ignacio de Jesús, ¿puede hacer favor de leer esta diapositiva? Sí, sí, Inge. Métodos de integración por sustitución. Se basa en realizar un reemplazo de variables adecuado que permita convertir el integrando en algo sencillo con una integral o antiderivada simple. En muchos casos donde las integrales no son triviales, se puede llevar a una integral de tabla para encontrar fácilmente su primitiva. Este método realiza lo opuesto a la regla de la cadena en la derivación. Ok, gracias. Bueno, ese es el primer método, se sustituye, cuando no puedo con la misma integral que tengas, lo sustituyo por otras variables, resuelvo esas integrales y regreso a lo mismo. Bueno, vamos con uno que a mí me gusta bastante, que es integración por partes. Estrella, buenas tardes. No sé si nos puedes hacer favor de apoyar leyendo. Sí, que no sé si se escucha, es que hay música acá cerca. No, no estás cerca, estás casi, casi en la oficina. No, Está sí de se escucha fiesta. entonces. Se llevaron mariachis. No, Rondi, ¿qué le bueno, mandaste mariachis? no, Rondi es bien codo. ¿Ve? Quisiera ese señor. Yo hubiera mandado. Bueno, el método de integración por partes. El método de integración por partes es el que resulta de aplicar el siguiente teorema. Eligiendo adecuadamente los valores de y puede simplificarse mucho la resolución de la integral. Gracias. Bueno, por partes, van a ver integrales que vamos a checar con las fórmulas y no van a aparecer. Vamos a ver 27 fórmulas básicas, pero pues a veces que ni con esas 27 fórmulas básicas podemos responder las integrales. Entonces, pues vamos a ocupar esta metodología donde podamos separarlo en partes y se dirían por ahí que no todo se puede comer de jalón. Igual, si no lo puedo comer todo de jalón, lo parto en partes y voy contando parte por parte hasta poderlo responder o que podamos tener nosotros algo que sí podamos nosotros realizar. A ver, Orlando, no sé si nos puedes apoyar con la sustitución trigonométrica. Sí, el método de situación trigonométrica, este método es el cual es, en un caso especial de cambio de variable, nos permitirá integrar cierto tipo de funciones algebraicas, cuyas integrales definidas Definida. como funciones trigonométricas.
Gracias. Pues vamos a ver que este método, como lo dice, sustitución trigonométrica, se basa en la sustitución basándose en el teorema de Pitágoras, que tenemos un triángulo, cambiamos muy parecido a variables y nos permite desarrollar con funciones trigonométricas algo que no podíamos desarrollar o inversas, y ya después de desarrollar, regresar a la función que tenemos original. Por último, el último tema, fracciones parciales, consiste en descomponer en diferentes fracciones parciales, es decir, si no puedo tener el entero, voy a poner una idea muy burda, tengo un entero, pero si no puedo trabajarlo como un entero, lo trabajo como un cuarto, como otro cuarto, un octavo y 2/16, y así capaz yo lo pueda responder. Bueno, chicos, para el día de mañana va a quedar una actividad y para el día de hoy vamos a ver, van a quedar 2 actividades. No todas van a ser para el día de mañana, pero sí para que vayan avanzando. La primera, les mandé en la plataforma no está, pero les mandé al WhatsApp. Es una pequeña historia de cuál es el concepto integral, donde viene un pequeño desarrollo histórico de dónde se basa, basado en precisamente en tener este desarrollo de Eudoxo, qué es lo que va pasando con las figuras y cómo incrementando la cantidad de figuras se pudo encontrar el área de una figura. No es más que un archivo pequeño, se pueden dar cuenta, no tiene gran cantidad de páginas, ¿sí? Del cual les pediría yo, chicos, que hicieran un resumen. Ventaja, tiene más bibliografía que texto. Entonces, yo les pediría que de acá, chicos, hicieran un pequeño resumen. Aquí de lo que es el concepto de la integral. Aquí vienen, son más o menos 6 páginas de lectura para que ustedes realicen de acá un resumen. Y la segunda actividad, que esa se las voy a pedir que si la hagan para mañana. Vamos a ver. No, no tengo abierto. Chicos, no sé si logran ver mi pantalla. Sí, profe. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dibujar medias circunferencias. No estoy pidiendo que dibujen las circunferencias completas porque pues va a llevar un poco más de tiempo. Van a dibujar medias circunferencias. Aquí voy a poner, porque no tengo la media circunferencia, voy a poner la circunferencia entera, pero para que se entienda, van a dibujar media circunferencia y van a calcular el área ¿con qué? No van a calcular con fórmula, sino que ustedes van a colocar pequeños rectángulos, y van a sumar el área de los rectángulos. Es decir, aquí va la primera forma. Van a ser todos circunferencias, las medias circunferencias, perdón, van a ser 3 medias circunferencias. Perdón, 3 no. Van a ser, perdón, van a ser, 6 medias circunferencias. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sale? Y en la primera, todas van a tener a ver, nada más déjenme ver que puedan entrar en una hoja blanca o milimétrica. Nada más denme un minuto. Sí. Para que puedan entrar las 6. 8 y 8. Ok. Las van a hacer jóvenes, cada una de un radio de entre 3 a 4 centímetros. ¿Sale? Todas del mismo tamaño. Si ustedes deciden de 3, todas de 3 de radio, es decir, 6 de diámetro, o todas de 4. ¿Sale? ¿Y cómo van a quedar? Bueno, las primeras tres van a dibujar rectángulos que tengan 1 centímetro de ancho. Van a dibujar rectángulos que tengan 1 centímetro de ancho. Ahí está. 1 centímetro de ancho. Y que queden en su interior, es decir, no me permite cerrarlo tan pequeño.
Ah. Bueno, quiero que ahí se ven. Ahí está. Van a dibujar rectángulos de esta manera, que queden de esta manera, únicamente que queden dentro de la circunferencia y que permitan encontrar el área. No sé si está claro. Van a dibujarle como rectángulos a la primera circunferencia, pero que todos los rectángulos queden adentro. 1, 2, 3, 4. Los que entren, recordando que todos estos van a ser de ancho de 1 centímetro, pero que queden dentro de la circunferencia. Por ejemplo, y después, ¿qué van a hacer? Calcular el área. Si, por ejemplo, este primero mide 1 por 1, 1 centímetro cuadrado. Si este mide 1 por 2, 2 centímetros, 1 por 2 y medio, 2 y medio, y al final, ¿qué van a hacer? Sumar las áreas de los rectángulos. Primera opción, con los cuadrados adentro. En la segunda opción, ya no va a ser con los cuadrados adentro. Voy a borrar esta parte. No sé si hasta acá la primera media circunferencia, no sé si ya está clara. Sí. ¿Sí? Bueno. La segunda circunferencia, ya los rectángulos ya no van a quedar adentro, sino que van a quedar, no van a quedar por fuera, sino que de vez de que la punta quede por dentro, va a quedar un poquito más grande. Ahí está. En la primera, bueno, voy a rezar un poquito eso. Ahí está. Aquí vamos a tener nosotros un error negativo. ¿Qué significa un error negativo? Que me va a faltar, miren, me va a faltar todos estos triangulitos. Estos son los triangulitos que yo no voy a tomar en cuenta, es decir, que esta primera área le va a faltar. Para la segunda, para el segundo triangulito, para el segundo media circunferencia, ya los rectángulos no van a quedar de esta manera, sino que van a colocarse de tal manera que empiecen dentro, pero que la punta de adentro es la que choque. El error ya no va a ser negativo, sino nos vamos a dar cuenta entonces que el error ahora ya no va a ser, sino que va a ser positivo. Es decir, va a quedar de esta manera el rectángulo, de esta manera y de esta manera. Aquí en la segunda, el error, de vez de que haga falta, de vez de que el error sea negativo, aquí el error va a ser positivo, porque vamos a tener de más. En el siguiente de circunferencia, ni una ni la otra. En la tercera media circunferencia, voy a intentarlo dibujar por acá. Ustedes van a dibujar sus rectángulos de medio centímetro que queden de esta manera. Mitad adentro y mitad afuera. Mitad adentro y mitad afuera. Mitad adentro, mitad afuera, mitad adentro y mitad afuera. Ahí está. Que se vayan compartiendo. De tal manera que lo que me hace falta acá, lo complemento acá. Lo que me hace falta acá, lo complemento acá y se acerque más a la realidad. Aquí nos vamos a dar cuenta que el error va a ser más cercano. Vamos a tener menos error. Estos primeros 3 circunferencias con rectángulos de 1 centímetro de ancho. Y en el otro van a hacerlo con rectángulos de 0.5 centímetros de ancho. Es decir, que en el primero, si por ejemplo lo hacemos de 6 centímetros, ¿cuántos rectángulos van a haber? Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si 3 centímetros de radio, son 6 centímetros de diámetro. Recuerden que es radio 3, 6 de diámetro. Serían 6 rectángulos. Si lo ponemos de medio, ya no serían 6, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rectángulos. ¿Qué vamos a hacer? Al aumentar la cantidad de rectángulos, el error va a disminuir y nos vamos a acercar más al resultado deseado. No sé, chicos, si está claro o tengan alguna duda. Bueno, voy a dibujar las 3 medias circunferencias. Disculpen mis trazos. No soy muy bueno dibujando a mano alzada, menos con mi ratón. Entonces, está. Los de adentro van a quedar así. Primer rectángulo, segundo rectángulo, tercer rectángulo, cuarto rectángulo. Aquí ya me pasé de rectángulos, pero quiero que entiendan. Todos están por dentro. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí me hizo falta, me hizo falta. No sé si está claro. ¿Sale? Esto cuando el error es negativo. Ahora, cuando el error es positivo.
Esto es lo que me sobra, lo que me sobra, lo que me sobra, lo que me sobra, lo que me sobra y lo que me sobra. Error positivo. Y en el último ejemplo, aquí hay negativo y positivo, aquí hay negativo y aquí hay positivo. Aquí hay, si se dan cuenta, se van mezclando un error con otro. No está ni a uno ni a otro, ni abajo, ni adentro, ni afuera. Está exactamente a la mitad. Que la mitad del rectángulo pase por el circunferencia. Entonces el error en teoría es menor. Puede ser positivo o negativo, pero es mucho menor. Va a depender mucho de la cantidad de rectángulos que ocupemos. Primeros 3, 1 centímetro de ancho. Segundos 3, medio centímetro. Yo recomendaría, chicos, que lo hicieran mejor de 3 centímetros que todos, que lo hagan mejor como regla, 3 centímetros de radio, para que todos sean 6, 6 y 6. ¿Sale, chicos? Sí, profe.